La Constitución de 1917 es un gran pacto social que garantiza derechos esenciales de diversos sectores de mexicanos. Los derechos de los trabajadores son un capítulo importantísimo de la Constitución. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Los gobernantes mexicanos están obligados a hacer cumplir la Constitución. Sin embargo, han dejado que los salarios se deterioren. En el 2007, en el centro de la República, el sueldo mínimo es de 50 pesos con 57 centavos diarios. Y como todos los salarios tienen como referencia el mínimo, todos tienden a ser bajísimos. Si suben los mínimos, los demás salarios también suben. Si los mínimos bajan, los demás salarios también bajan. Según estadísticas oficiales, el ingreso promedio del trabajador mexicano en el 2006 fue de 67 pesos diarios. No hay familia que pueda vivir con eso. Entre 1977 y el 2006, el salario mínimo mexicano se depreció más del 75%. Lo que representa una de las caídas más brutales del ingreso en el mundo. Solo en el sexenio de Fox perdió 22% de su poder de compra. El salario mínimo mexicano está en el nivel de pobreza y viola los más elementales derechos humanos. En 2006, para pagar la canasta básica indispensable, que no incluye vivienda, salud, vestido, educación, recreación y cultura, un obrero debería trabajar más de 48 horas diarias, es decir, 6 turnos. Para satisfacer la canasta normativa de satisfactores esenciales, se necesitan 10.25 salarios mínimos. En el 2007, el salario mínimo no alcanza más que para comprar tanto de tortilla, tanto de tomate, tanto de aceite, tanto de gas, o tanto de carne y una lata de chiles. Hace 21 años, con el dinero de un salario mínimo diario, se podían pagar 27 kilos de tortillas, mientras que en el 2007 solo se pueden pagar 5 kilos. Para regresar al nivel salarial de 1977, que ya era bajo, se necesitaría que el salario subiera hoy a más de 190 pesos. En el 2006, el sueldo mínimo de un trabajador mexicano equivale a $0.51 por hora. En Alemania, el mínimo es 21.11 veces mayor. En Japón, 15.67 veces más. En Estados Unidos, 11.39 veces más. En Brasil, 2.83 más. La realidad, según cifras oficiales, es que en México 1 de cada 3 trabajadores percibe un salario mínimo. Millones ganan 2 salarios mínimos y tampoco les alcanza para vivir. En los últimos 25 años, la política económica neoliberal prácticamente ha avasallado las condiciones generales de los trabajadores. Han dicho que para poder sacar adelante al país hay que aceptar los incrementos no superiores arriba de la inflación. Nos han tratado de decir que la lucha de clases ya no existe, que tenemos que ver al patrón como si fuera nuestro amigo y que hay que contribuir con él para que siga incrementando su riqueza con la explotación de la clase trabajadora. Durante la campaña presidencial de Salinas, con el pretexto de parar la inflación, el gobierno lanza el Pacto de Solidaridad, que consiste en liberar los precios y congelar los salarios. Es el peor golpe de la historia moderna contra las clases populares y los salarios. Esta frase común en la que se afirma que estamos en el mismo barco no es cierta. Esto lo escuchamos, pero a la hora de las ganancias se la reparten a algunos y a otros, muchos más, les tocan las peores, consecuencias, que es la condición de los trabajadores. A todos un incremento reducido por igual y finalmente una pérdida de calidad de vida. Lo cierto es que en la carrera contra la inflación, los asalariados han hecho todos los sacrificios, mientras que los empresarios se han llevado todo el oro. Cada vez más hay una sobreexplotación de la fuerza de trabajo de los mexicanos en beneficio de los patrones. Son los únicos que ganan en este país. La clase trabajadora sobreexplotada, hay condiciones de
de gente, de niños trabajando con menores de... Actualmente, Pemex tiene problemas financieros, técnicos y de infraestructura porque en los últimos 25 años los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI han desmantelado a la empresa El petróleo es de todos. La patria no se vende, se defiende. El petróleo es quizá uno de los recursos naturales más importantes que tiene el país. Es un recurso natural no renovable. Lo que se extraiga y se utiliza ya no se va a poder volver a utilizar. ¿Por qué es tan importante? El petróleo mueve fábricas, mueve transporte, mueve prácticamente todo lo que nos podemos imaginar. En nuestra casa, parte de la electricidad que utilizamos es generada con petróleo y con gas natural. Nuestra vida cotidiana está asociada al petróleo. Un 80% de lo que tenemos en la casa es petróleo, lo mismo en los automóviles, lo mismo en las prendas de vestir. El petróleo es la columna vertebral de México. No solo provee de combustible al país, también es la principal fuente de recursos del presupuesto nacional. De cada peso que el gobierno utiliza, 40 centavos provienen de las ventas de petróleo. Así, Petróleos Mexicanos es un orgullo nacional, pues se ha convertido en la tercera empresa de producción de petróleo crudo y la segunda en ventas a nivel internacional. Es la 9ª compañía de crudo y gas y la 10ª en reservas de petróleo. Es tal su importancia que Pemex ocupa el lugar 40 en la lista de las empresas más rentables del planeta. Como es una empresa que produce enormes ganancias, está bajo la mira de las grandes transnacionales petroleras. Petróleo cuesta alrededor de, dependiendo del pozo, de 3 a 6 dólares extraerlo. Y actualmente se está vendiendo a cerca de 58 dólares el barril, lo cual nos puede dar una idea de la ganancia que significa un negocio de este tipo. En la visión de que esto sea propiedad de la nación, lo que implica es que la renta petrolera, que todas las ganancias que vienen del petróleo sean precisamente para la nación y que puedan ser distribuidas tanto para salud pública, educación, como para el desarrollo de la propia industria petrolera. Por eso es tan fundamental nuestro artículo 27 y por eso decimos que el petróleo es parte de nuestra soberanía nacional y que defender el petróleo significa defender que la renta petrolera sea para todos los mexicanos y que este recurso fundamental sea de toda la nación. Los gobiernos neoliberales de los últimos años han llevado a cabo una privatización silenciosa de Pemex, otorgando de manera ilegal contratos a muchas empresas para la exploración, extracción y manejo del petróleo y del gas natural. Como han violado reiteradamente la Constitución, ahora el gobierno usurpador, con el apoyo del PAN y del PRI, quieren reformar las leyes para cambiar el funcionamiento de Petróleos Mexicanos y entregar parte de sus actividades y ganancias a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Ese proyecto pretende despedir a 30,000 trabajadores de confianza. Para entender el significado de esta propuesta, hagamos un poco de historia. Hasta antes de los años 30 del siglo pasado, la industria petrolera estuvo en manos de empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses y británicas. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, esas empresas petroleras se negaron a reconocer los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores. Las petroleras se sentían dueñas de nuestro petróleo, pues no pagaban ni siquiera impuestos. El general Lázaro Cárdenas encaró la crisis y declaró expropiada la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. Esta decisión trascendental para México fue apoyada por el pueblo, el cual contribuyó con lo poco que tenía para pagar el costo de la expropiación. El presidente Cárdenas, con visión de futuro, regresó a los mexicanos este valioso recurso. De esta manera, surgió Petróleos Mexicanos, empresa que hoy es pilar de nuestra economía. Pemex pasó de ser el proveedor de energía del país a la principal fuente de recursos fiscales para el gobierno. Petróleos Mexicanos hasta el año
de 2005 estuvo sometida a un régimen fiscal asfixiante, un régimen que implicaba entregar el 105% de su flujo de efectivo a la Secretaría de Hacienda, y esto evitó además, como era un régimen que estaba basado en todos los ingresos de petróleos mexicanos, que se hicieran las inversiones necesarias en áreas fundamentales como la refinación y la petroquímica. El petróleo ha sido el principal sostén de la economía mexicana desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera de manos de empresas estadounidenses, inglesas, francesas, en beneficio de todos los mexicanos. Las compañías petroleras extranjeras explotaban el oro negro en provecho propio. Cometían despojos a comunidades indígenas y campesinas para convertir las tierras en campos petroleros. Crearon ejércitos privados para imponer su ley de horca y cuchillo. No respetaban los derechos de los trabajadores, ni las leyes, ni a las autoridades mexicanas. Expropio por la soberanía, por el futuro de México y porque las compañías extranjeras son regandallas. El general Cárdenas decidió defender la soberanía nacional y devolvió el manejo y control del petróleo y el gas a la nación. Las empresas extranjeras auguraron el fracaso de México, pero desde entonces, Petróleos Mexicanos ha sido pilar y orgullo nacional. Hoy en día, el petróleo, el gas y sus derivados son el motor de la economía mundial. Apenas 20 países en el mundo cuentan con este recurso, y como las reservas son limitadas, la tendencia actual es que el petróleo y el gas se mantengan en manos de los estados. En 2008, 9 de cada 10 barriles de reservas probadas en el mundo pertenecen a empresas petroleras estatales de Arabia Saudita, Irán, Rusia, Venezuela, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, China y México, entre otros. Las empresas petroleras transnacionales ambicionan apoderarse de nuestro petróleo. El tesoro escondido en aguas profundas, como dicen en Los Pinos. La derecha panista, con el apoyo del PRI, pretende privatizar la industria petrolera, entregándola a los empresarios nacionales y extranjeros y despojarlos de esa riqueza que pertenece a todos los mexicanos. Hoy, el petróleo es la principal fuente de ingresos de México. De cada peso que gasta el gobierno, 40 centavos provienen del petróleo. El petróleo es vital para México. La electricidad y el petróleo mueven a la industria. Basta de populismo. El gobierno debe vender la industria petrolera. ¿Por qué? Porque yo la quiero comprar. Las empresas públicas son ineficientes. En cambio, si se privatiza, se acabará la corrupción. Habrá mejor servicio. Oiga. ¿Qué? ¿Que no le da vergüenza decir eso después del Fobaproa, el rescate carretero, el azucarero, el de Mexicana? Pero si Pemex está hecho un desastre. Sí, pero porque los gobiernos neoliberales lo quieren privatizar desde hace años. El gobierno ha lanzado una campaña de mentiras en los medios de comunicación. Se dice que Pemex no tiene recursos para invertir en nuevas exploraciones, refinación, nuevas tecnologías y la explotación en aguas profundas. Actualmente, Pemex tiene problemas financieros, técnicos y de infraestructura porque en los últimos 25 años los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI han desmantelado a la empresa al punto de llevarla a la quiebra técnica. Así lo hicieron con otras empresas públicas antes de privatizarlas. Eso han hecho con Pemex, Salinas, Cedillo, Fox y Calderón. Estos gobiernos no han invertido en mantenimiento, exploración, petroquímica o desarrollo tecnológico y económico de Pemex. Pero para compensar, le metimos harta corrupción en la administración. Desde hace más de 2 décadas no se construye una refinería en nuestro país, por lo que hoy importamos el 40% de la gasolina que consumimos. Hasta vendemos petróleo crudo barato y compramos gasolina y diésel caros. El panismo se ha servido con la cuchara grande las ganancias petroleras. El gobierno de Fox ha sido el que más dinero del petróleo ha recibido en la historia de México. Fox obtuvo 335,000 millones de dólares del petróleo. Solo en 2007, las utilidades de Pemex fueron de más de 60,000 millones de dólares y pagó 3 veces más impuestos que lo que desembolsan todas las empresas de México. El negocio es que el gobierno te dé, no que le des.
No obstante la inmensa riqueza generada por Pemex, casi todo se dilapidó en sueldazos para la burocracia, gastos suntuarios y contratos para familias de panistas connotados como Muriño. Por cierto, amigo de los hermanos Briviesca. Pero también está el secretario particular de Calderón, César Nava, cuya familia también tiene buenos negocios con Pemex. A pesar de que han empobrecido a Pemex y le han saqueado sistemáticamente... Invito para que participemos en acciones de resistencia civil pacífica si las cúpulas del PRI y del PAN presentan una iniciativa en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, con este propósito. Luchemos y defendamos el petróleo porque es defender el futuro de la nación, es defender el futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones. No terminemos como esclavos en nuestra propia tierra. El petróleo fue pagado por mexicanos a los extranjeros con sus gallinitas, con sus cadenitas. ¿Por qué ahora lo quieren privatizar? El pueblo no va a aceptar que vendan nuestro petróleo. El pueblo ya está cansado de tanto saqueo de nuestros bienes, de nuestros recursos naturales. No lo vamos a permitir, compañeros. El 24 de febrero se realizó la primera movilización para defender el petróleo. Ahí se selló el compromiso de los legisladores y partidos del Frente Amplio Progresista. En el acto, Andrés Manuel López Obrador dejó claro cuál es la importancia de esta batalla en defensa del petróleo, en donde se juega el destino del país. Hace 70 años, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río expropió la industria petrolera y con esa decisión histórica, ese gran estadista no solo hizo valer la soberanía nacional, sino que abrió un nuevo horizonte a la economía del país. Desde entonces, en buena medida, México se ha desarrollado por el dominio que la nación ejerce sobre el petróleo, y de eso también dependerá el futuro de nuestro pueblo. Es indispensable desterrar la corrupción de la que se alimentan y nutren mutuamente el poder económico y el poder político de México. Con el petróleo bien administrado podemos industrializar México, crear empleos, abaratar el precio del gas, la gasolina y la electricidad, fortalecer nuestro mercado interno y garantizar el bienestar de la población. También denunció las diferentes modalidades de privatizar el petróleo que no serán aceptadas por el movimiento. Para nosotros, asociación con empresas extranjeras, bajo el pretexto de que no hay tecnología, es privatización. El poner acciones de Pemex en la bolsa de valores o la llamada democratización del capital es privatización. Permitir la entrada del capital nacional o extranjero en la refinación es privatización. Y aquí quiero también dejar en claro que la socorrida autonomía de gestión para que un consejo de administración profesional, entre comillas, decida supuestamente con independencia el futuro de Pemex, también es privatización. Todo ello es violatorio de la Constitución. Que se entienda bien, que no lo olvidemos. Los recursos energéticos no son del Estado, ni mucho menos del gobierno. Pertenecen a la nación. Son recursos de todos los mexicanos. Si realmente quieren fortalecer a Pemex, no hace falta modificar el marco legal. Es cosa de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos para destinarle a Pemex más recursos económicos, o cuando menos entregarle los excedentes que se obtienen
por los precios altos del petróleo. El presidente legítimo de México denunció algunos negocios ilegales que están haciendo con la industria petrolera, con el gas, por ejemplo. Lo que realmente hace falta es combatir la corrupción, empezando por hacer una auditoría en la cual, entre otras cosas, se aclare la relación que existe del país y no les importa. Lo que quieren es el negocio, son unos voraces, los domina la codicia. No hay ninguna justificación técnica, administrativa, financiera para privatizar la industria petrolera. Siempre he sostenido que hay 3 recursos fundamentales para sacar adelante a México y para sacar adelante a nuestro pueblo. Lo principal es terminar con la corrupción política. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Se va mucho dinero del presupuesto, que es dinero de todos, por el caño de la corrupción. Se roban mucho dinero, que es de todos los mexicanos. Cuando se termine eso, se va a poder avanzar. El presupuesto se va a distribuir con justicia y va a alcanzar a todos. Segundo, nuestro pueblo, que es fundamental. Tenemos un pueblo, siempre lo he dicho, generoso, bueno, noble y sobre todo trabajador. Y el tercer recurso es el petróleo. El petróleo puede convertirse, cuando las cosas verdaderamente cambien en el país, en palanca del desarrollo nacional. Con el petróleo podemos industrializar a México, podemos generar empleos en nuestro país, podemos bajar el precio del gas, de las gasolinas, de la luz. Con el petróleo podemos convertir a México en una potencia energética. Por eso es tan importante que no permitamos la privatización del petróleo. No permitamos que unos cuantos se salgan con la suya. Y no te dejes manipular, porque hay una campaña en los medios de comunicación para convencernos de que eso es lo que nos conviene, igual como lo han hecho siempre, cuando entregaron los bancos, cuando entregaron las minas, cuando entregaron Teléfonos de México, cuando entregaron los ferrocarriles, cuando han entregado todo. Siempre hay una campaña para decir que nos conviene a los mexicanos y ahí está la realidad. Cada vez más pobreza, cada vez menos crecimiento de la economía, cada vez menos empleos, más emigración, porque la gente no tiene trabajo en nuestro país. Entonces, no nos dejemos engañar, defendamos. El petróleo es defender, el futuro es defender a la patria. Te invito, es urgente, tenemos que defender el petróleo. La patria no se vende, la patria se defiende. A Juan Camilo Muriño lo agarraron con las manos en la masa. Andrés Manuel López Obrador denunció al secretario de Gobernación por tráfico de influencias en favor de sus empresas familiares. Juan Camilo Muriño fue nombrado por Calderón secretario de Gobernación para impulsar la entrega del patrimonio energético de los mexicanos, pero el flamante funcionario, representante de la nueva clase política panista que se ha enriquecido a la sombra del poder público, y su familia hacen grandes negocios con Pemex. En el colmo del descaro, cuando Muriño fue subsecretario de Energía con Felipe Calderón como titular, firmó como apoderado legal de su empresa en contratos con Pemex por 100 millones de pesos. La fortuna de su familia está relacionada con las relaciones políticas de su padre en el comercio de energéticos y contratos con Pemex a través de sus empresas Grupo Energético del Sureste y Transportes Especializados y Bancar SADCB. Juan Camilo Muriño ha sido el artífice del desmantelamiento de Pemex y se ha dedicado a aplicar y promover las políticas que han saqueado y endeudado a la paraestatal. De 2000 a 2003, cuando fungió como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, se incrementaron hasta el 91% los recursos públicos para el pago de amortizaciones e intereses de los Pindiregas y se dejó de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex para beneficiar a empresas transnacionales como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta, Iberdrola y Electricité de France, entre otras. Desde la Cámara, aprobó el endeudamiento inconstitucional con cargo al erario público que asciende a 2.160.000 pesos.
Otro Fobaproa. Muriño es uno de los grandes beneficiados de la privatización que se ha venido estableciendo de facto en nuestra industria petrolera y de electricidad. Mientras estuvo al frente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de 2000 a 2003, también era socio de la empresa Grupo Energético del Sureste, que en 3 años pasó de 18 gasolinerías a tener 38 en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche. Ya como funcionario de la Secretaría de Energía, su empresa obtuvo contratos con Pemex por 100 millones de pesos para el transporte de combustible. GES, la empresa de los Muriño, tuvo un crecimiento vertiginoso durante el periodo de Fox. En 2003 fue acusada por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de fraude por adquirir gasolina a precio subsidiado en la frontera sur y venderlo más caro en sus gasolineras en el interior. Ese grupo también ha estado implicado en tráfico